Bien, amigos, saludos a todas las personas que se conectan desde cualquier momento, porque estamos en la internet con quienes ya seguramente nos conocían como la pata del colibrí, ahora de norte a sur, porque somos migrantes todos, en este caso, los que nos encontramos en este lugar, en este espacio, a través de Zoom, lo estamos haciendo para YouTube. Y les presento nada más y nada menos que a mi izquierda, o no sé si dónde nos tenemos ubicado, al profesor Francisco Rojas, ¿no? Al excelentísimo profesor Francisco Rojas. Sí, al excelentísimo, por favor. Ustedes lo conocen, unas son de Rojas y otras son de Arena, en aquella Venezuela, ¿no? Y también, por supuesto, a Darwin Chávez, Verdades y Rumores, quien ha estado dando importante información, sobre todo en estos días de cuarentena, que ha culminado en estas medidas que ha tomado no solamente la justicia norteamericana, sino también el hecho de que ya hay embarcaciones yendo al Caribe para una operación antinarcótico. Vamos a comenzar, ya lo tenemos allí, con el profesor Francisco Rojas en este video podcast que estamos llevando para todos ustedes. Profesor, para iniciar el tema. Buenos días, amigos, y buenos días, Darwin Chávez, buenos días, Damaso Jiménez. Estamos en una nueva experiencia de nuestro trajinar, es decir, nosotros nos convertimos en comunicadores y teníamos necesidad de seguir comentando los temas que tanto apasionan hoy a los venezolanos y a los que no son venezolanos, porque Venezuela está en el centro de una gran discusión sobre su futuro. Por supuesto, todo esto es posible gracias a la magia de los medios, esos medios que llaman alternativos y que hoy nos tienen acá. Por supuesto, como el tiempo también, ahora sí es verdad que es joven. Quiero decirles que frente a lo que ocurre en Venezuela, hay muchas incertidumbres en tanto a cómo puede llegar a un desenlace. Muchos piensan que es rápido, muchos piensan que la gente en el gobierno está asustada y que seguramente por asustados van a dar pasos que pudieran convertirse en errores políticos graves. Yo tengo la impresión de que ellos van a tensar la cuerda. Yo creo que, como decíamos hace unos instantes, Venezuela es un teatro de operaciones donde muchos países están jugando a ver hasta dónde pueden llegar los Estados Unidos en esta nueva coyuntura que vive el mundo hoy. El mundo ya no es unipolar, es multipolar. Y la crisis del coronavirus ha generado flaquezas, ha creado flaquezas en algunos países. Y yo tengo la impresión de que los rusos, los cubanos, los iraníes, los turcos y los chinos pudieran estar utilizando a Venezuela como un conejillo de India para ver hasta dónde llegan los Estados Unidos en su plan de tratar de sacar el poder a Maduro. Yo creo que es delicado el momento y tengo la impresión de que las cosas no están claras porque no lo veo así. A pesar de que hay gente que ya da como un hecho que Maduro mañana sale de Miraflores, pensando que Maduro es el problema. Yo creo que el problema es mucho más complicado y que obliga a tomar en consideración otros intereses que están en juego. Darwin. Bueno, yo coincido con el profesor en el sentido de que es necesario manejar la coyuntura con mucha cautela, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave desde el punto de vista de salud pública y eso sin hablar del conflicto político. Pero Estados Unidos, a pesar de que muchos no lo veíamos así, considerábamos que producto de la pandemia, Estados Unidos estaba más dedicado a atender su problema de salud, que es muy grave, pero Trump se jugó la carta de impulsar o de acelerar la salida en Venezuela. Yo creo que a Donald Trump le interesa, le conviene en este momento resolver el tema Venezuela ante la cercanía de las elecciones y ante los efectos que la epidemia está teniendo en Estados Unidos desde el punto de vista de su imagen como presidente de esa nación. ¿Qué está ocurriendo? Que Estados Unidos aceleró la salida de la situación o la búsqueda de una salida al tema Venezuela. Durante 3 semanas consecutivas o 2 semanas y unos días ha venido tomando medidas muy fuertes. Primero los cargos criminales contra Maduro y compañía, luego el marco de transición democrática, pero además la operación antinarcóticos a nivel del Caribe, que es algo muy importante porque es la primera operación antinarcóticos de ese volumen en la historia de los Estados Unidos. Está involucrado no solamente la Armada de los Estados Unidos, están los guardacostas, está la Fuerza Aérea, está todo el aparataje militar de Estados Unidos que rodea a Venezuela. Recordemos que Estados Unidos tiene
instalaciones militares en Curazao, tiene instalaciones militares en Colombia, y hay que prestarle mucha atención en esto que va a ocurrir en los próximos días, al control aéreo de los Estados Unidos, que lo pueden hacer sin ningún problema a través de la base de 3 esquinas, de 4 esquinas, en Colombia, donde ellos pueden monitorear todo el espacio aéreo. Entonces hay que prestarle mucha atención, porque yo creo que Estados Unidos se está jugando la carta de acelerar la salida en Venezuela. Yo creo que todas las medidas que han tomado están llevando a que en el oficialismo se debata la idea de: ¿vale la pena inmolarse por Maduro? ¿Vale la pena inmolarse por Diosdado? Porque a veces no solamente hay que prestar atención a lo que se dice públicamente, sino a lo que no se dice. Fíjense cómo en la lista de los más solicitados no está incluido con recompensa Padrino López ni Michael Moreno. Pero además están ausentes otros personajes, como los hermanos Rodríguez, que son más políticos que cualquiera de los que están allí. Pero además no está el jefe del CEOFAN, que es el segundo a bordo, quizás el más importante que el ministro de la Defensa, porque es el que tiene el control operativo de la Fuerza Armada Nacional, pero además falta un personaje que es clave, el general Gustavo González López, director del SEBIN. Yo creo que Estados Unidos dejó abierta la puerta para una negociación, para una entrega del poder en Venezuela, sin que se produzca una acción militar, que tampoco la descarta, porque por algo llevaron todo ese contingente al Caribe. Bueno, también estoy de acuerdo con el profesor en cuanto a la situación que se ha tornado completamente complicada, ¿no? En estos momentos. Creo que los Estados Unidos aprovechó también el coronavirus para tratar de apretar la situación, porque ellos saben que hay, de alguna u otra manera, hay una reacción, hay una respuesta que se va a dar. No es el mismo caso, como algunos han señalado, que han tratado de hacer una similitud con lo ocurrido en Panamá, con Manuel Noriega, porque en aquel caso era solamente una persona ya señalada como narcotraficante, que no tenía mayor protección que su guardia particular. Porque aquí, desde hace muchos años, y eso lo debe saber la inteligencia de los Estados Unidos, aquí en Venezuela, estamos hablando de nuestro país, desde el año 2005, se han integrado una cantidad de países con intereses particulares, todos contra los Estados Unidos, y no creo que sea una decisión propia de Maduro, porque ahí estamos hablando de carteles diversos, además de células de grupos. Algunos ya lo llaman inclusive Hezbollah Venezuela. Ellos están en muchas partes del mundo, pero en este caso están hablando de una célula importante allí del grupo Hamas, de la guardia particular de los iraníes, del Ayatollah, que se encuentran allí y que justamente tienen desde bases misilísticas para derribar cualquier avión hasta túneles, ¿no? Y entonces, bueno, es una situación que, aunado a una guerrilla que se encuentra prácticamente operando allí, como la FARC y el ELN, y las bandas delictivas que tienen tomadas las importantes ciudades del país, bueno, es una situación en la que yo creo que ellos van a empujar para ver cómo puede ser el ataque. Ellos están preparados desde hace más de 10 años para una eventual situación como la que como la que se pretende o se imagina uno que puede suceder en cualquier momento en el país. Así que es una situación cada vez más complicada. Profesor. Yo sigo pensando que el factor más importante para destrabar la situación son las Fuerzas Armadas, porque es el único elemento que de verdad pudiera tener control territorial del país. Los intereses en juego son muchos. Y yo sigo insistiendo en que los Estados Unidos no dieron este paso por darlo, no es para amenazar. Ellos deben haber calculado los riesgos de la operación que comienzan a dar. Solo que yo percibo que Venezuela hasta este momento pudiera ser un teatro de operaciones para ver hasta dónde los Estados Unidos son capaces de defender a un país como Venezuela, que es importantísimo, que es la entrada a América del Sur. Pero no solamente un país como Venezuela, es el área completamente de América, ¿no? Claro, pero lo que digo es que los factores que en Venezuela están participando en las decisiones van mucho más allá de lo que pueda decidir Maduro y esa otra de ellos. Yo creo que el narcotráfico, tal como tú lo describías, lo que yo sí creo es que los Estados Unidos están en una situación delicada, porque ellos deben estar seguros que el gobierno de Maduro ellos no se van a entregar, esos tipos no se van a entregar, esos tipos van a ir a una pelea, entre otras cosas porque la manera como ellos quieren salir
desarrollando una ética, porque si salen entregados así, miren, nos vamos ahí y tal, vamos a llegar a un acuerdo. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo creo que vamos para una confrontación que van a propiciar los sectores que hoy gobiernan Venezuela y que sobrepasan a Maduro. Más allá de todo lo que puedan tener, de las artillerías y de las cosas y tal, ellos van a propiciar un enfrentamiento que va a ser muy doloroso y que va a costar muchas vidas a los venezolanos. Es allí la razón por la que hay que insistir en un acuerdo político, pero ese acuerdo político pasa por las Fuerzas Armadas. Yo creo que Darwin daba una pincelada cuando señalaba que algunos militares importantes no están, digamos, requeridos por la justicia norteamericana en términos de recompensa y cosas de esas, pero también creo que los cubanos poco tienen que perder en Venezuela, más allá de la dádiva económica, que la han ido perdiendo poco a poco. Pero quienes sí pierden, por ejemplo, son los rusos, los chinos, los turcos, los iraníes, y sobre todo el terrorismo internacional que ha hecho de Venezuela una base. Por eso digo, no creo que estos señores se entreguen sin pelear. Ahora, yo creo que hay una negociación. En esa negociación hay que prestar atención a dos personas bien importantes. El primero, Cilia Flores. La información que tengo es que Cilia siempre ha sido muy dada a la negociación y por eso Maduro ha dado algunos pasos en ese sentido durante el tiempo. ¿Qué ocurre? Que los radicales liderados por Diosdado Cabello siempre han boicoteado cualquier intención de Maduro y Cilia por negociar. Yo creo que Cilia, pues ya se trata de un problema del núcleo familiar, como madre al fin, está tratando de buscar una solución al problema. Porque no solamente es ella y Maduro, son sus tres hijos. Además, su sobrino, Malpica Flores, que es su sobrino preferido. Entonces se trata de un problema familiar. Pero además, Diosdado Cabello tiene un operador político que tiene contacto directo con los Estados Unidos, que es el general González López. Y por eso el general González López no aparece en la lista de los más buscados. Yo creo que todavía hay espacio para una negociación. No sé si bilateral o multilateral, pero hay espacio para una negociación. ¿Por qué hablo de multilateral? Porque en esta instancia del juego, ahora más que nunca, están separados los intereses de Diosdado Cabello y los radicales y los intereses de Maduro y su grupo. Entonces, por eso es una negociación a tres bandas. Estados Unidos, Maduro y Diosdado. Ahora, Estados Unidos por algo movilizó esa cantidad es una operación que cuesta mucho dinero movilizarla. No la movilizaron porque van de vacaciones. Sencillamente es una medida de presión. Y si la vía política fracasa, ellos tomarán acciones, no desde el punto de vista militar de una invasión, pero sí de acciones militares que provoquen una disrupción definitiva en Venezuela. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Creo que multilateral a cuatro bandas, porque allí también tendrías que colocar como un factor importante a Tarek El Aissami, que representa un poder. De hecho, algunas informaciones han revelado que, por ejemplo, Cliver Alcalá, que fue detenido recientemente y que fue solicitado con una cantidad tan... estaban pidiendo una recompensa similar a la de Diosdado Cabello. Bueno, todo el mundo sabe que él está peleado con Diosdado y tiene enfrentamiento de odio fuerte con Maduro, pero no así con Tarek El Aissami, y además tiene relaciones porque su hermano de alguna u otra manera ha sido un brazo fundamental en la parte exterior como embajador Irán de Venezuela, manejado por El Aissami. De hecho, jugaba para las dos bandas, pues, porque si estaba de alguna manera apoyando a un sector de la oposición, estaba también de este lado. Entonces, bueno, es una situación que de alguna u otra forma trata de desarmar el gobierno norteamericano, que justamente pues ya está en este momento en conversaciones. Igualmente va a suceder con el pollo, ¿no? Cuando el pollo pueda definir algunas situaciones, yo creo que después de eso es que van a haber algunas definiciones con respecto a como tú bien planteas. Esto se está poniendo cada vez más complicado, esto se está tensando demasiado, pero la salida de alguna u otra forma va a tener que ser política desde el punto de vista, no de todo, pero sí de dos factores fundamentales que van a estar aquí. Porque, de hecho, está de por medio la conformación de un gobierno de emergencia, que quisiera que habláramos de eso brevemente, porque, bueno, la situación de Venezuela no aguanta un día más prácticamente, porque no hay comida, no hay electricidad, no hay agua, no hay alimentos, no hay gasolina, y es una bomba de tiempo, porque no se trata ya de un alzamiento
del pueblo, ¿no? Eso en realidad la gente está pasando una situación bastante delicada y pues se trata de vidas humanas, ¿no? En este momento. No sé cuánto tiempo nos queda, pero creo que ya estamos sobre la hora. Sí, ya nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. De todas maneras, mira, yo creo, Damaso, que vamos a tener que operar en el futuro sobre estos temas, porque esto no va a cambiar. Hablando en el futuro de estos temas, porque eso no va a cambiar mucho en unos días. A mí me parece formidable que hoy nos hayamos reunido los antiguos miembros de la otrora pata del colibrí. La gloriosa pata del colibrí. La gloriosa pata del colibrí, que mucha gente me ha escrito que estaban muy contentos porque yo había puesto en el Twitter que hoy se van a reunir ustedes. Yo no decía que iba a participar, que iban a estar ustedes dos, y la gente está muy contenta. De verdad que, bueno, los colibríes vuelan. Las palomas se van para La Guaira y no se sabe cuándo regresan a Maracaibo, pero algún día regresarán. Y nosotros vamos a estar allí para contarlo. Bueno, seguiremos haciendo este contacto norte a sur, como también lo hemos denominado, porque bueno, y quizás iremos integrando pues mucho más personas en una discusión necesaria sobre lo que está pasando. Estoy de acuerdo, para cerrar, que esto, para la gente que quiere algo instantáneo, esto no va a suceder de forma instantánea, esto no va a ser un cambio de un día para otro, no es que usted se va a levantar mañana y las cosas están distintas en Venezuela. Hay que saber que esto va a tener mucho manejo de distintas partes e intereses que se van a manejar allí y que seguramente esto va a pasar. Darwin, para finalizar. Bueno, tengamos un poco de paciencia, yo creo que la salida es pronto, pero viene una etapa muy difícil de reconstrucción de Venezuela porque el daño causado por más de 20 años de destrucción del chavismo es muy grave. Yo creo que hay que tener paciencia, hay que analizar muy en frío lo que está ocurriendo y sobre todo, no solamente preste atención a lo que ve, sino a lo que no ve, porque a veces en lo que no se ve es donde están las verdaderas claves para entender lo que ocurre. Yo creo que esta experiencia deberíamos seguirla repitiendo, Francisco, Damaso, porque es bueno que la gente pueda tener más información, más análisis sobre lo que está ocurriendo. Bueno, te seguimos en la columna. Ahora estamos de norte a sur. Es correcto, de norte a sur, unos en Estados Unidos y otros en Chile. Pero aquí estamos, unidos por Venezuela. Bueno, muchísimas gracias.